Estás escuchando Eres Extraordinario, con la presentación de Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días Argentina, buenas tardes España, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Es un placer estar otra vez con vosotros, es un honor estar con personas como tú, porque somos seres extraordinarios, aunque no lo creamos, aunque de alguna forma no lo recordemos. Pero lo cierto es que así es, y lo estamos viendo capítulo tras capítulo, cómo tenemos unas cualidades que nadie nos había contado nunca que teníamos. Y un poco como a mí me gusta, repasando lo que hicimos en el programa anterior, hablamos de los campos de morfogenética, o campos de torsión, o campos de la consciencia, o la fuente, o los registros acásicos, como queráis llamarlos, esa inteligencia superior, ese caldo sobre el que todos estamos inmersos, que se ha descubierto, que lo descubrió Rupert Sheldrake, y que habló que gracias a ese campo es por donde ahí es como un campo electromagnético, gracias a ese campo es por donde ahí reside la totalidad de los pensamientos, la totalidad de los pensamientos son campos energéticos, es energía. La energía ni se crea ni se destruye, según os comenté, que comentó Lavoisier, simplemente se transforma. Entonces, digamos que los pensamientos como energía están ahí en ese campo, y que gracias a ese campo se pueden dar respuesta a fenómenos como la mediumnidad, la intuición. ¿Por qué? Porque es la capacidad de expandir la conciencia, como os lo comenté también, que tenemos, es una cualidad de los seres humanos, y poder acceder a ese campo y recoger la información, que es de lo que se trata. Entonces también se habló de la masa crítica, un número mínimo de personas, un número mínimo, por ejemplo, a nivel de fuego, cuando se enciende un pequeño fuego, ese mínimo necesario para que después el fenómeno siga por sí solo y que sea imparable. Eso es lo que se conoce como masa crítica. Pero a nivel de seres humanos también existe la masa crítica a nivel de mínima cantidad de personas que son capaces de crear un fenómeno. Esto funcionaría con los seres humanos, es evidente, aunque parezca que no, también funcionaría con los seres humanos, ya se ha demostrado con los experimentos a que ahora os hablaré, de las meditaciones masivas. Un mínimo grupo de personas son capaces de generar un cambio a nivel social. Gracias a las experiencias cercanas a la muerte, como comentamos, las reencarnaciones, las regresiones, las experiencias en el lecho de muerte, los accidentes, o simplemente el dormir, nosotros podemos disfrutar de esa habilidad que es el estar en estado expandido de conciencia, o en estado de conciencia expandida, como queráis decirlo, que nos permite acceder a ese registro, o registros acásicos, o campo de la conciencia, como le queráis llamar. Esto da respuesta de alguna manera a fenómenos como la mediunidad, la telepatía, la intuición. De hecho, por ejemplo, Edgar Cayce, que se le conoce como el profeta durmiente, que realizó más de 15.000 lecturas sobre todo tipo de temas: la Atlántida, Lemuria, Egipto, predicciones y sanaciones, recetas y demás, medicamentos, combinaciones químicas para hacer medicamentos, etcétera, etcétera. Pues Edgar Cayce lo único que hacía le llamaban el profeta durmiente porque él se sentaba en el sillón, aparentemente parece que dormía, pero efectivamente él tenía la habilidad de expandir su conciencia a voluntad. Cuando se metía en el sillón y cerraba los ojos, expandía su conciencia y llegaba a contactar con este tipo de información.
o sea, con toda la información de todo lo que ha existido en el mundo, y entonces él era capaz de poder predecir, poder hablar, poder contar con toda la información de médicos, curanderos, etcétera, etcétera, para hacer sus predicciones de sanaciones o sus predicciones sobre culturas que han existido, que han desaparecido, pero que la información está ahí, porque recordarlo, la información, los pensamientos, que es energía, ni se crean ni se destruye, simplemente se transforman. Yo tengo personalmente el honor de tener como amigos a varios psíquicos o mediums, como lo son Marilyn Rosner, la mejor medium, según dicen, la mejor medium del mundo, la mejor psíquica, que es de Montreal, Canadá, o Miquel Izarralde y Paula Guía, que son españoles, los mejores mediums de Europa, seguramente, y André Chevalier, que es un chamán y medium también de Montreal, Canadá, descendiente de las tribus indias. Y de alguna forma yo reconozco que son personas a las que las personas que no conocen este tipo de cosas les da miedo, pero el miedo viene del desconocimiento. Si ahora tenéis el conocimiento, ahora podéis daros cuenta de que son simplemente personas que expanden su conciencia, voluntad y acceden a una información que nosotros no somos capaces de acceder a ella, porque no tenemos esa habilidad tan desarrollada, que solo es cuestión de práctica. Como os decía, también hablé de que en 1972 se hizo Transcendental Meditation e hizo una meditación masiva, unos estudios sobre el efecto del poder del pensamiento o el efecto de un grupo de gente pensando, meditando sobre paz, alegría, armonía, qué efecto podría desarrollar sobre una población dada de una ciudad, en donde se hizo un estudio en 25 ciudades, 24 ciudades de Estados Unidos. Siempre la condición especial es que tuviesen más de 10.000 habitantes, y así se hizo, y superó con mucho los resultados, porque se pensaba que podía ser entre el 10 o el 12% el índice de mejora. Se hizo en base a los actos violentos, la violencia de género, los actos violentos, robos, atracos, etcétera, etcétera, y se observó que el resultado superaba el 25%. Claro, eso asombró, fue un estudio muy bien hecho, fue un estudio muy bien planificado, con muchos estadistas, con muchos profesionales recogiendo datos, y estuvo tan bien hecho que se pudo medir, se pudo saber cuál es la cantidad de personas mínima para producir ese efecto. O sea, qué cantidad de personas se tendrían que reunir y meditar sobre este tipo de pensamientos positivos, de paz, alegría, compasión, para generar un cambio a nivel social en cualquier ciudad. El estudio observó que la fórmula estuvo también hecho, que se pudo sacar una fórmula que era que la raíz cuadrada del 1% de una población dada era la cantidad necesaria mínima para hacer el cambio a nivel general, a nivel social. Claro, uno dice, oye, ¿cómo puede ser que un grupo de personas, fijaros, ellos decían que para una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, pues si haces la operación, la raíz cuadrada del 1% de 1 millón, esto da que aproximadamente son necesarias 100 personas. 100 personas meditando, centradas en estos pensamientos, generarían un campo electromagnético, por decirlo así, que llegaría a influir en una población de 1 millón de personas. Para un país como el vuestro, Argentina, que si no tengo la información mal, actualmente son unos 43 millones de personas, se necesitarían, fijaros, unas 660 personas meditando al unísono,
a la vez con este tipo de pensamientos para generar un cambio que se pudiese observar, que fuese medible. Y para una población mundial que está en 7.500 millones de personas, más o menos aproximadamente, haría falta unas 8.700 personas. 8.700 personas serían capaces de generar un cambio que podía ser medible durante unos momentos, durante un tiempo, el tiempo que estuviesen meditando, que podría ser medible a nivel mundial y generaría efectos a nivel mundial. Claro, por una parte uno dice, oye, ¿cómo puede ser que pocas personas meditando generen un cambio en un grupo tan grande de personas? Y esto tiene mucho sentido. A mí me gusta comentar el ejemplo este muy sencillo de, ¿tú te imaginas a una persona que esté nadando en un río en contra de la corriente? Claro, es evidente, ¿verdad? Nadar en contracorriente es mucho más difícil, genera mucho menos resultados visibles que nadar a favor de la corriente. Los metros que puede recorrer son muchos más cuando nadas a favor de la corriente. Pues eso es así de sencillo, o sea, es un ejemplo que es muy gráfico y muy sencillo, pero que de alguna forma viene a expresar claramente lo que sucede. Nadar en contra de la corriente natural, que la corriente natural es de armonía, positivismo, de buenas vibraciones, buenas emociones, es mucho más fácil nadar a favor de la corriente que en contra. Por desgracia, en muchas ciudades o en la mayoría de las ciudades, en todo el mundo, hay muchas personas que generan su realidad de forma inconsciente, alimentándose de los pensamientos generales que por desgracia son bastante negativos, son pensamientos muy limitantes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un grupo de personas, pocas, todo este grupo de personas de la ciudad, podríamos decir a nivel mundial, que están nadando en contra de la corriente. Claro, cuando un grupo de personas X se pone a tener pensamientos y sentimientos que son la corriente natural de la vida, están nadando a favor de la corriente. Los efectos son completamente diferentes y son mucho más efectivos con muy poca cantidad de gente. Entonces esto crea algo curioso y muy importante. O sea, un grupo pequeño de gente, 8.700 personas, meditando al unísono, teniendo pensamientos y sentimientos de amor, hermandad, unión, de compañerismo, de cariño, todo este tipo de pensamientos de armonía y paz, serían capaces de cambiar la energía del mundo durante el tiempo que estuviesen meditando. Pero fijaros, si te vas a la física pura, existe lo que se denomina la masa crítica, que es cuando un fenómeno lo has puesto en marcha y lleva tanta inercia y es tan poderoso que ya sigue por sí mismo sin necesidad de que se siga alimentando. Eso se llama la masa crítica. Entonces, daros cuenta lo que cuestiona esto. Entonces, ¿cuánta gente sería necesaria? Tampoco haría falta mucha. ¿Y durante cuánto tiempo para cambiar el mundo? Y se cambiaría. Y ese es el cambio que yo siento. El cambio en base al conocimiento, la armonía y la paz. No en base a la violencia, no un cambio en base a las tensiones, no un cambio en base a las disputas, a las separaciones, no, un cambio en base a la unión, a la armonía y a la comprensión en base al conocimiento. En base al conocimiento y la comprensión de que esto podría suceder, es el cambio que yo siento que el mundo va a hacer, lo quieran o no las personas, porque la mentalidad de la gente
la visión de la gente, el sentimiento de las personas va variando hacia este tipo de situaciones. Las personas nos estamos cambiando, nos estamos cansando de las energías negativas, de las limitaciones, de todo lo que está adornando este mundo y que en el fondo son leyendas humanas, enmascarando lo que realmente nosotros somos, que somos seres extraordinarios. Las personas están de verdad intentando saber, reconocer de verdad cómo somos, y creo que está llegando al punto en el que poco a poco la sociedad cambiará de una forma pacífica, de una forma simplemente por un cambio de mentalidad, que vendrá cuando haya un cierto número de personas en el mundo que tengan ese sentimiento y lo mantengan durante todo el día. Llegará un punto en que habrá esa masa crítica y el cambio sucederá, y sucederá para toda la humanidad. Esto es lo más importante de lo que hablamos el otro día. Recordar, pensar negativo es nadar contra corriente. Pensar a nivel natural, pues de abundancia, que es lo que tiene el mundo. Pensar a nivel de cariño, comprensión, cooperación, colaboración, compasión, amor. Eso es ir a favor de la corriente, y eso crea muchísimo más efecto que lo que es simplemente ir en contra de la corriente, el pensamiento negativo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hemos hablado de todos los experimentos, los efectos que tiene las emociones sobre el ADN exterior en un tubo de ensayo. Hemos visto los efectos que tiene sobre las plantas, sobre el agua, sobre la materia de la que está hecha la vida. Pero realmente está claro que nosotros tenemos ADN y nos tiene que afectar, eso está claro. Y sabemos que nos afecta por esos experimentos que ya hicieron. Pero hay algunos otros experimentos que puedan demostrar el efecto que tiene en nuestro pensamiento, nuestras emociones sobre nosotros mismos. ¿Se sabe algo? ¿La ciencia ha mirado algo? ¿Ha investigado algo? Sí, aquellos experimentos son válidos para nosotros, porque si influencias el ADN, nosotros somos todo ADN. Pero en concreto, hay otros experimentos que demuestran claramente que a nosotros nos afecta muchísimo nuestras emociones. Digamos que nosotros somos el resultado de los pensamientos que tenemos, que albergamos en nuestra mente, o sea, de las emociones. Fijaros, recordar, ya lo hablamos, pero bueno, es algo que no se oye muy habitual y que está bien volverlo a repetir porque es así. O sea, la neurociencia ha demostrado, los biólogos cuánticos han demostrado, la neurobiología ha demostrado que nuestros pensamientos son pura energía, solo energía, y que nosotros pueden pasar muchos pensamientos por nuestra cabeza sin despertarnos ninguna emoción. Solo son los pensamientos a los que nosotros prestamos la atención. ¿Por qué? Porque nos llaman, porque nos llegan, porque es de los que hemos de aprender, por cualquier circunstancia. Esto, recordarlo, es como el que va en una ventanilla de un tren de alta velocidad y ve pasar los paisajes. No todos los paisajes nos llaman la atención, pero sí que hay algunos que en un momento dado atrapan nuestra atención y nos fijamos en ellos, los vivimos. Pues esos pensamientos que atrapan nuestra atención son los que se convierten en, por medio de la neuroquímica del cerebro, se convierten en combinaciones químicas que se entran en la corriente sanguínea, y es lo que nos hacen sentir de una forma diferente a la que estábamos sintiendo. Es lo que se denominan emociones. O sea, fijaros, los pensamientos son pura energía,
pero las emociones es pura materia. Digamos que hay un convertidor, que es el cerebro, de las energías, que son los pensamientos, a las emociones, que son combinaciones químicas. ¿Cómo nos afecta eso? Pues bueno, evidentemente que nos afecta muchísimo, porque si cada pensamiento es una combinación química, una microcombinación química regida y ordenada por las hormonas, por el sistema hormonal, imaginaros una emoción triste, una emoción negativa, una emoción... Eso es una combinación neuroquímica que se inyecta directamente en la corriente sanguínea y que puede favorecernos cuando las emociones son positivas, o realmente puede perjudicarnos cuando las emociones son negativas. Claro, estar siendo bombardeado por sustancias químicas propias nuestras durante un tiempo que no sirven nada más que para dañarnos, pues con el tiempo genera desequilibrios. ¿De acuerdo? Enfermedades, traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Ken Didwell, que fue un psicoterapeuta humanístico, después de estar estudiando el reflejo que podía tener los pensamientos en nuestra... Esperad un segundo aquí. Los pensamientos en nuestro cuerpo, se dio cuenta que otra vez que los pensamientos generan el cuerpo. Me explico. El cuerpo físico es como un mapa exacto de lo que hay dentro. Un mapa exacto de las emociones, de las traumas, de las tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. 30 años de estudio relacionando cuerpo-mente hizo que en 1986 escribiese su libro, su famoso libro, Cuerpo-mente, la relación que existe entre la mente y nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo, que es la parte física que tenemos, el vehículo físico para experimentar, refleja lo que hay lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, y es un reflejo exacto de nuestro pensamiento. Me explico. Él lo dividía en partes del cuerpo, la mitad de arriba y la mitad de abajo, representaban ciertos aspectos, en fin, no es tema para contar ahora, pero es para que os hagáis una idea. La parte derecha y la parte izquierda, la mano derecha y la mano izquierda, en fin, él dividía el cuerpo en varias fases y él decía que leyendo físicamente los aspectos del cuerpo, cómo el cuerpo ese se mueve, cómo tiene distribuidos los pesos, cómo tiene distribuida la musculatura, etcétera, 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 podías decir exactamente cómo era la persona que lo habitaba, cómo era el ser que lo habitaba, cuál era su carácter, cuál era su condición. Louise L. Hay, por otra parte, nació en 1926, fue una oradora y escritora norteamericana, pero muy conocida porque ella también estuvo estudiando la relación cuerpo-mente, quizá inspirada en este tipo de escritores. Ella estuvo trabajando mucho en sí misma y con otros pacientes en terapias alternativas sobre esta relación, y con el tiempo, después de muchos años de experiencia, escribió un libro que se llama Sana tu cuerpo. Ella, como muchos hoy en día, está convencida que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, mentales, son producidas por la mente, producidas por el pensamiento, producidas por las creencias. Claro, eso dicho en aquella época sonaba un poco extraño. Dicho hoy tiene mucho sentido. Las enfermedades
son generadas por el pensamiento. Pues si analizamos que el pensamiento es energía, pero luego la emoción es un producto químico, ese producto químico, dependiendo de la calidad, puede dañarnos, puede realmente enfermarnos. Entonces ella decía, las enfermedades más importantes, las principales, y cuál era la razón psíquica, la razón mental que había producido esa enfermedad. Y te daba el remedio mental, el antídoto, la afirmación, el pensamiento, que podías trabajar durante X tiempo para solucionar ese desequilibrio. Ella decía que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, y ella decía pues lo que muchas personas creemos ahora, que el hoy, o sea, todos los pensamientos, sentimientos, emociones que yo he vivido son lo que estoy viviendo hoy. Pero lo curioso es que lo que hoy, las emociones que yo viva hoy, conforme yo sienta hoy, conforme yo crea hoy, está creando el futuro que viene. Y es así de impepinable. O sea, si yo quiero vivir, voy a vivir las emociones que yo esté viviendo hoy. Entonces todo el mundo se va a confabular, todo el universo se va a confabular para que yo viva la emoción que estoy viviendo hoy. Entonces mi pregunta es, ¿qué emoción quieres vivir en el futuro? O sea, si varías tu emoción, es que has variado el pensamiento, y si varías el pensamiento, varías la vida, varías la materia de la que está hecha la vida. Entonces, como los pensamientos, ya os comenté, 60.000 por día es difícil pillarlos, habría que ser un genio, pero alguien nos dio la bendición de las emociones, que es muy fácil pillarlas, porque hazte una pregunta ahora sí sencilla, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cuál es mi sentimiento del hoy? Fíjate que el sol salió para todos por igual. El sol no condicionó que tú puedas decir hoy que estoy feliz o triste, pero realmente tú decidiste que ese día para ti era. Entonces, conforme tú te sientas, conforme la emoción que tú estés viviendo ahora, esa emoción va a perdurar. La única solución es cambiarla. Fijaros, otro investigador muy importante del que ya os he hablado por la trascendencia de su investigación, que fue el doctor Denis Whaley, en la década de los 80, un consultor motivador y trabajador del programa Apolo, con corredores de los que iban a participar en las Olimpiadas de su país en el año siguiente, de Estados Unidos, claro. Hicieron un trabajo dentro del programa Apolo de ver si qué respuestas tenía el cerebro respecto a una actividad. Entonces, se le pusieron atados a máquinas o máquinas portátiles de biofeedback, o en su caso, cuando lo hicieron en el laboratorio, perdón, y se les hizo correr, hacer una carrera, sus carreras, en la pista, y eso era simplemente para tomar referencias, porque el experimento real era después hacerlos correr sin correr. Me explico. Sentados en un sillón, hacerlos que viviesen la carrera, la visualizasen, pero realmente no corriesen, para ver qué partes del cerebro, qué puntos del cerebro y qué diferencias había entre hacer la carrera corriendo o visualizarla, que la estás haciendo sin hacerla. Claro, fijaros la trascendencia que tiene, parece una tontería, pero... Y el resultado fue que no hay ninguna diferencia. Claro, esto asombró a todos. Y el doctor Wiley dijo que eso sucedía porque cuando uno está viviendo una situación fuerte, muy sentida para él, la mente no sabe diferenciar
qué es realidad, de qué es ficción. Me explico. Como ellos fueron capaces de visualizar su carrera como si la estuviesen haciendo, la mente no supo diferenciar, el cerebro no supo diferenciar cuándo de verdad la estaban haciendo y cuándo era una ficción. Fíjate, de lo que estamos hablando, de cómo es el día para ti, de esto se trata este experimento. Si para ti el día y lo vives así es como tú has elegido, la mente no sabe diferenciar si para todos el día es así o no. Entonces, para ti este día, como tú lo estás viviendo, es real, porque tu mente no sabe diferenciar si de verdad es un día así o es simplemente porque lo sientes. ¿Me explico? Fíjate la trascendencia de este experimento. Eso, permíteme que lo duda, ¿vale? Podría decir alguna persona, permíteme que lo dude, permíteme que no me lo acabe de creer. Pues bueno, voy a decirte o hacerte una pregunta. ¿Has estado alguna vez en un cine, en una sala de cine, viendo alguna película? Vale. Mi pregunta es la siguiente. ¿Te has emocionado alguna vez en una sala de cine? ¿Te has puesto a llorar de emoción? ¿O te has puesto contento? ¿O has pensado que si tú tuvieses la pistola también hubieses matado al asesino? ¿Has vivido la película como tal? ¿Lo has vivido, lo has sentido, has llorado, has reído? ¿Te ha dado miedo? ¿Has vivido terror en alguna película? Pues fíjate, no era cierto. Pero la mente no lo sabe diferenciar cuando lo estás viviendo de lleno. ¿Me explico? Y esto tiene una trascendencia enorme, porque vamos a jugar con ello, pero a nuestro favor. Entonces, ¿qué sucede si yo vivo? Vamos a hacerlo como en un caso extremo, ¿vale? ¿Qué sucede si yo me convirtiese mentalmente, tipo esquizofrénico, en una persona en la que solo vive un pensamiento, solo vive un sentimiento, solo vive una emoción y el mundo real le da igual? Al fin y al cabo es un poco lo que le sucede a los esquizofrénicos. Tienen una realidad desviada de la realidad que tenemos todos. ¿Qué sucedería? Pues que la mente no sabría diferenciar si tu vida es real o no lo es, y seguramente vivirías súper feliz si tu pensamiento fuese feliz, si tus emociones fuesen felices. Y apoyándote en los otros experimentos que ya se han demostrado, tus emociones de hoy las vivirías en el futuro. Fíjate si tiene trascendencia. O sea, si tú eres capaz, como un buen actor, fijaros por qué tenemos actores en el mundo. Porque como no hemos entendido esto, lo hemos sacado al exterior para aprender de ello. Pues aprendamos. ¿Por qué hay actores en el mundo? Pues porque si tú fueses el actor de tu vida y vivieses el papel que siempre has soñado que te hubiese gustado vivir, independientemente del que estés viviendo ahora, porque fíjate, tú puedes estar viviendo en una circunstancia la que sea, pero tú puedes vivir en tu cabeza a la vez la que tú quieras, independientemente de que físicamente no te puedas escapar de tu creación, de tu realidad, pero tú puedes vivir la que quieras. La mente no lo va a saber diferenciar si lo vives, si actúas, si te... Todo eso que dicen, eso son chorradas. O sea, que yo para tener la vida que quiero debo de empezar a vivirla antes, como si ya la tuviese, eso son tonterías. No, la mente no sabe diferenciar. Te va a llevar donde la emoción que tú le marques. Si tú eres capaz de ser un actorazo y representas la vida que quieres vivir ahora, interna, no externa. Hay personas que se confunden y dicen, pues voy a vivir como rico. Y a la que pasan unos meses, unos años, se han endeudado hasta la cabeza, hasta aquí arriba. Entonces, no van por ahí los tiros. Si tú vives la parte interna, que son las emociones internas, como si tú estuvieses teniendo la vida esa que ya anhelas, la que te gustaría,
Según estos experimentos, según estos científicos, según estas personas, de las que yo estoy completamente de acuerdo, por mi propia experiencia personal, dentro de poco tiempo tendrías la vida que quieres. La mente no lo sabe diferenciar. ¿Qué es lo que sucede? Nunca nadie nos dijo eso y seguimos viviendo físicamente las abundancias o las miserias del día a día que tenemos. Y parece que de ahí no nos podamos escapar nunca. Pero eso no es cierto. Tienes una mente, un pensamiento que independientemente de que físicamente hagas y cumplas con tus responsabilidades por ser el creador de tu propia realidad, independientemente de eso, tú puedes tener tu mente y tu cabeza donde quieras, generando la realidad que en un futuro vas a disfrutar. Y no lo dudo. En un futuro vas a disfrutar. Tanto si lo haces conscientemente y es en bien, como si lo haces inconscientemente y es en bien, porque algo habrá que aprender también. ¿Me explico? Otro investigador, un paisano vuestro, Juan Icín, de la Universidad Maimónides de Buenos Aires, Argentina, médico, especialista en biogerontología, los médicos que estudian a las personas mayores. Él estuvo estudiando durante 40 años a un grupo de gente mayor, longeva, saludable, que tenían una larga vida y además saludables, con salud, no. Y entonces le llamó la atención este tipo de personas, a ver qué es lo que tenían en común, y estuvo estudiando a personas de 85 a 100 años, y él descubrió que su punto en común vuelve a coincidir. Me gustaría, si te hiciese más feliz, decirte otra cosa, pero te tengo que decir lo que es, la verdad, lo que los hombres han descubierto, y este hombre descubrió que la diferencia está en la actitud. Ellos siempre estaban en un estado de pensamiento positivo, en un estado de vida alegre. Eran capaces de tratar y darle la vuelta a las situaciones para estar siempre en una situación positiva, agradable, alegre. Él fue el creador de un programa que le llama Programa Longevus, que sigue estudiando este tipo de personas y este tipo de más que nada para trabajar, está trabajando en geriátricos, pero más que nada lo que quiere es enseñarle todo lo que ha aprendido a las personas mayores de todo el mundo para que no tengan que entrar en geriátricos, porque su vejez sea tan longeva y saludable que puedan vivir fuera del geriátrico disfrutando de la vida. Él es el autor de lo que se denomina alfabeto emocional, que por cierto voy a ver si soy capaz de pasaros unas fichas, porque además es muy curioso, está muy bonito, trata de la relación entre actitud y pensamiento. A ver, compartir aquí, a ver si esto ya es. Espera un segundo, aquí creo que es. Creo que sí que lo veis. Fijaros, él decía, las conductas R, y fijaros si es fácil, resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión, resistencias, eso es lo que en cierto modo es una emoción negativa, corresponde en las personas a actitudes de, o sea, este tipo de pensamientos, de sentimientos generan estas emociones: depresión, desánimo, desesperación y desolación. Eso es el alfabeto emocional de Juan Icín. Y las conductas S, serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, lo que podríamos decir un tipo de emoción de pensamiento positivo, generan unas conductas, unas emociones de actitudes A: ánimo, amor, aprecio, amistad, acercamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaros, eso decía él,
sea, la interrelación del pensamiento con esa reacción química neuroquímica del cerebro genera que a ciertos aspectos, a ciertos pensamientos correspondan ciertas emociones. O sea, está estudiado, se sabe de sobra. Tú no puedes escaparte a que tu pensamiento genere una reacción química y produzca una emoción. Y nos habituamos a las emociones y las generamos en un futuro. ¿Me explico? Entonces, él escribió, un libro que se titula 50 y tantos, os animo a que lo leáis, y más vosotros que sois paisanos de él. Es un libro precioso en el que habla de todos sus descubrimientos con las personas mayores longevas. Luego aquí en España tenemos un médico espectacular, excepcional, se llama Ángel Escudero Juan. Os animo a que busquéis vídeos, porque es un médico muy particular. ¿Cuál es su particularidad, por decirlo así? Vive en Moncada, Valencia, y él creó una escuela humanística que le llamó noesiterapia. Y esa es su particularidad. Griego, noesis, acción de pensar, terapia, curación. Curación a través del pensamiento. ¿Me explico? Curación a través del pensamiento. Pero no es eso solo, es que él lo ha llevado a la práctica a rajatabla, y él enseña a las personas a que se produzcan ellos mismos, que vosotros vais a decir que nombraco, pero fijaros, produzcan, como él lo dice, en sí mismos, sepan producir en sí mismos una psicoanalgesia volitiva. ¿Qué es esto? Que sepan producir en sí mismos una anestesia voluntaria. ¿Para qué? Y ahí viene lo bueno. Desde el año 72, él practica sus operaciones quirúrgicas, porque es cirujano, sin anestesia ni tratamiento posoperatorio a sus pacientes. Él se entrevista con ellos, queda de acuerdo con ellos si van a desear eso o no, y les enseña cómo usar su poder del pensamiento para crearse la anestesia psicológica para poder ser operado despierto sin sentir ningún dolor. Espectacular. Este hombre enseña, simplemente con ese ejemplo, el poder que tenemos todos en nuestro interior. Porque él no hipnotiza. Él enseña a las personas a que sepan encontrarse su poder para poder ejercerlo, para poder provocarse su anestesia local en la parte, anestesia psicológica, en la parte donde van a ser operados. Hay vídeos en YouTube. Miradlo porque es espectacular. Os dejará impresionados. Cómo él está operando de varices a mujeres y ellas están hablando con él. Tienen un espejo para poderlo ver. Las enfermeras les ponen un espejo. Y él no da luego tratamiento postoperatorio de químico. Son con su propio poder las personas los que generan el tratamiento para que luego no exista ninguna dificultad. Y no existe ninguna dificultad. Es realmente impresionante. Y él dice que el pensamiento es como el volante de un coche. Tú puedes girar a donde quieras y el volante no se plantea si va a ser en tu beneficio o en tu perjuicio. Pero te lleva donde tú lo giras, aunque sea una verdadera barbaridad. Entonces, tu pensamiento te lleva donde tú quieras, aunque lo que estés pensando te lleve a un sitio realmente desagradable. No tiene sentido del humor el volante. ¿Me explico? Él dice que el pensamiento son las manos del alma que modelan la vida de las personas. Y luego tenemos a Richard Davidson, neurocientífico, que está haciendo unos estudios impresionantes
esto ya es más actual, mucho más actual, impresionantes con budistas, con monjes budistas sobre la meditación trascendental. Él es un practicante de la meditación trascendental, Davidson, y él quiso trabajar para ver cómo se podía demostrar científicamente lo que estas personas hacen. Para ello le coloca 256 electrodos en la cabeza a los monjes y los conecta a máquinas que ven las partes del cerebro que se van activando y desactivando conforme ellos van meditando, y así ha podido descubrir que los pensamientos positivos, los de compasión, los de amor, los de cariño, los de comprensión, todo este tipo de pensamientos generan unos cambios a nivel cerebral espectaculares. Y lo que más importante, que es lo que os quiero comentar, la autoobservación, la observación en silencio genera cambios en los circuitos del cerebro. O sea, cada pensamiento es como un circuito creado dentro de las neuronas del cerebro. Entonces, los pensamientos que producen resultados no deseables son circuitos creados, que cada vez que llega el pensamiento le es más fácil pasar por esos circuitos que no por otros que no están creados. Lo bueno de la autoobservación, lo bueno de la meditación, el hecho de meditar, estar en silencio y autoobservarse, genera que se puedan cambiar rápidamente circuitos cerebrales, hábitos de pensamiento. Y esto sí que es un descubrimiento impresionante. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede cambiar en poco tiempo en base a meditar, autoobservarse, sin juicios, sin críticas, sin valoraciones, simplemente por el mero hecho de la observación hacia uno mismo en silencio, la meditación, puede cambiar un montón de circuitos cerebrales no deseados en un tiempo muy corto, muy corto, muy limitado. 6-8 meses de meditación generan cambios impresionantes en el cerebro. Y luego otro, porque quiero dejar tiempo para... quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas y respuestas. Otro es Joe Dispenza, que escribió su libro Nuestro cerebro, en el que él da una clase magistral de lo que es el cerebro en base a sus descubrimientos. Pero lo impresionante de este hombre es que vivió una situación especial, tuvo un accidente... Ya falta poco, perfecto. Acabo enseguida. Tuvo un accidente, él hace triatlón, él estudió quiropráctica en una universidad en Estados Unidos, y él hace triatlón, y por un asunto de organización de la prueba de triatlón, para mí un poco defectuosa, pues resulta que lo atropelló un coche. Lo atropelló un coche y le partió varias vértebras. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los médicos le dijeron que no podía recuperarse, que tendría que operarle y meterle unas barras de metal para sujetarle la espalda, pero él pensó que si existe una inteligencia superior que se ocupa de nuestro corazón, porque date cuenta, tú no estás pensando si el corazón funciona o no. Cuando comes, no piensas qué combinaciones químicas necesita tu comida para digerirse bien en condiciones. Tú no piensas cuántas células se mueren y cómo hay que reponerlas. No piensas cuando te acuestas que hay que mantener en el cuerpo para mientras estás distraído, que el cuerpo no se muera. Él llegó a la conclusión, hay una inteligencia superior que obedece a mis peticiones de pensamiento, de emociones. Total, resumiendo, él decidió que se iba a curar por sí solo. La historia de este hombre es espectacular. La sabiduría que tiene de cómo funciona el cerebro en base a esa experiencia y cómo él superó todo este tipo de cosas es espectacular. Os animo a que lo leáis, os animo a que le deis un vistazo a su vida porque realmente es espectacular. O sea que, resumiendo, para que tú tengas un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio de actitud.
para que tú tengas un cambio real en tu vida, tiene que haber un cambio de emociones. Ese cambio de emociones es un cambio de pensamientos, es un cambio de, de actitud, de cómo ves la vida. Es un cambio en tu sistema inconsciente de creencias y no hay otro. Simplemente todo nos afecta, ya lo veis, y nos afecta a nosotros, tanto como afecta al exterior, y todo depende simplemente de un cambio de actitud. Espero que os haya gustado y que realmente penséis en ello y veáis estos vídeos de estas personas, porque son realmente seres como tú, extraordinarios, que están ahí para que te des cuenta de las posibilidades que realmente tienes y no utilizamos, porque desconocemos que las tengamos. ¿De acuerdo? Voy un momentín al chat, perdonar que me conecte a él. Estoy tan lejos que a veces tengo que cuidar que la señal de internet solo haya una, porque si no ya sale de muy mala calidad. O sea que ahora mismo me conecto al chat, un segundo, y empiezo a contestar preguntas. O sea, fijaros, en realidad la mente no tiene sentido del humor, te va a llevar siempre donde tú estés con tus emociones. Y entonces, pues, dependiendo de tus pensamientos vas a tener tus emociones, dependiendo de tus emociones vas a vivir la vida tal como es. ¿De acuerdo? Esperar que baje el volumen y estoy enseguida. Como siempre, es un placer para mí estar con vosotros. Creo egoístamente que el que más aprende de todos soy yo. No sé si lo creeréis o no, pero así es. Esperad un segundo, quedan 4 minutos. Hoy he apurado demasiado. Os prometo que la próxima vez no lo haré. A ver, pero es que el tema era muy apasionante. La verdad es que es algo que son temas que me fascinan. A ver, 12 de mayo, 16, 12 y 12, por ejemplo, aquí. Sigo tus vídeos, son excelentes. Creo egoístamente. Esperar que baje el volumen. Esperar que baje el volumen. El que más aprende de todos soy yo. Disculpad. No sé si lo creeréis o no. Ahora, lo siento. A ver, ahora en vivo eres extraordinario. Gladys, es grandiosa la información que nos acercas. Gracias, muchísimas gracias. Realmente creo que merece la pena porque esto si no, no se sabría o aparecerá de aquí, como dice Jean-Pierre Garnier, Malet aparecerá de aquí 50 años y es mejor que lo sepamos ya. Raquel San Pedro, o sea que deberíamos tener mayor conciencia sobre lo que pensamos. Sí, nuestra arma en este mundo, en este universo, por eso entiendo que todos somos iguales. Tú fíjate, si solo necesitas tu pensamiento, solo necesitas tener la cabeza bien y solo necesitas la imaginación para imaginar lo que te va a venir y vivir la emoción de lo que te va a venir, ¿qué más me da el cuerpo como esté? En realidad somos todos iguales, tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades. ¿Me explico? Creo que estamos en un tiempo de cambio, vemos tanta violencia que necesitamos ese cambio. Sí, en ese punto lo has dicho fantástico. En ese punto está perfecto porque eso genera que nosotros tengamos ganas de cambiar. Lo negativo, en realidad, lo que la gente dice o las personas decimos negativo, es simplemente algo que nos molesta, que nos mueve, nos hace mover. Y en realidad, visto desde esa óptica, es algo fantástico, claro, si no estaríamos sin movernos siempre. Algunos somos más propensos a las emociones negativas. Yo trato de reconocer la emoción e intento calmarme antes de que me domine. Efectivamente, perfecto, eso es de lo que se trata. Lucrecia Cadelar, soy muy claro, me agradan mucho los experimentos de los que nos cuentas, son muy buenos ejemplos. Sí, fijaros, a veces uno dice, oye, es que a mí me cuesta muchísimo cambiar un pensamiento. Mira, oye, vamos a ver una cosa. Todos sabéis lo que es un gato, ¿no? Si cerramos los ojos e imaginamos un gato, yo no conozco a nadie que no se lo haya podido imaginar. O sea,
Imagínate una vida extraordinaria para ti y mantén esa idea, mantén ese pensamiento, ese sentimiento, mantén esa emoción de lo que eso te despierta y verás tú cómo es fácil y eso te va a traer a una vida mejor. ¿Por qué decían los maestros que teníamos que imitar a los niños? Que mientras no nos fuésemos capaces de imitar a los niños, nunca llegaríamos a ningún sitio. Porque eso, de eso se trata. Un niño se levanta por la mañana, tú crees que él entiende que el mundo está mal, que la vida está... Las cosas que no podemos solucionar, las cosas que no podemos cambiar, no se utiliza el pensamiento para ello. ¿Me explico? Las cosas que no podemos cambiar quedan así. Y el niño se dedica a lo que le hace disfrutar. Tenemos que ser como niños otra vez. Te invito a que lo pruebes. Te invito a que vuelvas a soñar eso que nunca te atreviste a soñar porque el dinero no llega. ¿De acuerdo? Pruébalo, inténtalo. Y verás, te asombrarás. Que paséis un feliz día y que la vida os regale la mejor de sus sonrisas. Un abrazo.